ti. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe, avanza al caminar, vencerás.
Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy el lunes 6 de febrero. Y esta noche queremos agradecer naturalmente a nuestro Padre Celestial por habernos protegido, por habernos bendecido con otro nuevo día, un nuevo lunes y una nueva semana. Que esta noche podemos estar aquí conjuntos, usted y yo, para dar la gloria y el honor a nuestro Padre Celestial. Para mí es un honor para estar presente aquí en el estudio de Radio Comisión Día Nuevo y servirles. Acompáñame hasta las 9 de la noche y conjuntamente vamos a dar la honra y la gloria. Padre, te agradecemos, Padre, por esta nueva semana, por este nuevo día, que nos has bendecido, que nos has regalado una nueva semana. Te pedimos, Padre, que nos protege durante esta nueva semana, que todo va conforme a tu voluntad. Y te pedimos, Padre, que hables con nosotros, que nos toque nuestros corazones y revela a nosotros tu palabra, revela a nosotros tu espíritu, revela a nosotros todo lo que nos quiere revelar, Padre, durante esta transmisión, durante los otros programas de que vamos a transmitir esta semana. Te agradecemos, Padre. En el todo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el único Hijo que enviaste al mundo para tomar nuestro puesto al cruz y murió una muerte cruel, pero resucitó el tercer día de su muerte. Y ahora sabemos que Jesucristo es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Sabemos que Él está vivo, sabemos que está sentado en su trono a tu lado. Gracias, Padre, por ese gran sacrificio. Amén y amén. Sí, Señor, eres Rey de Reyes, tú eres el león, tú eres el león, así, eres Rey de Reyes,
poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, no ofreciste en sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, te perdona tus errores, dime qué más, si te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, te perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor, Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga. El Señor me liberó y yo bailo son, Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión, Rey de Reyes, es mi añoña que protege, oh mi Dios, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, de noche y de mi son, pa' que me bendiga, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga. Él perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, ay, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza, Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor, Rey de Reyes, tú me diste la alegría y bailo son, Rey de Reyes, te lleva de toda angustia, santo Dios, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, canto mi son, pa' que me bendiga, pa' que me bendiga, de noche y de día. Tremenda canción, Son al Rey. Y tenemos un deseo de una buena semana, que Dios bendiga a nuestra gente de Bonaire, a Omachechi, Ronchi, Magali, Richards, a Dayan, Dairona, Dairina, a Kiara, a Eric y Mirla Soleyana, también a Cedric Martinson y su familia de Iglesia Evangélica La Puerta en Bonaire, a Varenia y Yuri Yanga y Romanda Molina y su familia, especialmente para ustedes. He seleccionado la próxima canción. Espero que les guste. Ajá. Nada te compara a su amor, un fuego que conquista mi corazón. Fuego santo del cielo descendió. Que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo posibles. Yo siento que ese fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón, es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió, es un fuego De los cielos, que me quema, es mi Cristo, yo lo siento. nada se compara. Fuego, fuego que quema y que libera, fuego que quema todo lo que está tocando.
que está rompiendo toda cadena, me da victoria y toda pena queda fuera. Ajá. Yo siento que ese fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas, hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema. Es mi Cristo, yo lo siento, nada se compara. Fuego, fuego que quema y que libera, fuego que quema todo lo que está tocando, fuego que está rompiendo toda cadena, me da victoria y toda pena queda fuera. Tremenda canción, el fuego del Espíritu Santo que quema. Y el Espíritu Santo está presente aquí, en el estudio y ahí donde usted está sintonizando la transmisión de hoy. Y la próxima canción la vamos a dedicar especialmente con deseo de una feliz semana, una semana de victorias y muy bendecida para Sara Betancourt y su familia, para Luz Marina Blanco y su familia, para José Bridgewater, Patricia Iglesias. La vamos a dedicar también a Bernadette Damasco, especialmente para ustedes la próxima canción. Aflicciones que el justo padece.
Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, porque conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, nunca te dejaré. No quiera que tú estés, no quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Su firmeza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi fortaleza, es mi consolador, en el dolor, en la tristeza. Yo sé que soy pequeño, confío en su grandeza. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiera que tú estés, o no quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiera que tú estés, o no quiera que tú vayas, contigo yo estaré. No quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Que le diera paz a mi alma, y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Era presa del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Ay, Señor, te doy gracias. Échele mi mariachi. Una tarde muy triste me hallaba. Vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo.
Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras, como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo todo en la vida. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor... Sí, la palabra de Dios todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Tenemos dos cumpleañeras. Esta noche Melanie Alimustar Soliana estaba de cumpleaños y también Sharin María van Blarkum estaba de cumpleaños. Muchas felicidades, que Dios le bendiga. Y iba a decir muchas cosas, pero creo que la canción que va a seguir, la canción va a decir todo. Pues voy por la canción y escuchen la letra. La letra es una tremenda letra, especialmente para ustedes. Melanie Alimustar Soliana y Sharin María van Blarkum. Te deseamos que tengas
Tremenda canción, tremenda letra. Espero que han podido escuchar la letra. La letra es bellísima. Otra vez felicidades a Melanie y a Sharin María van Blarken. Ya, la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con mucho amor. Y con el deseo de una buena y bendecida semana la vamos a dedicar a Luis y Rosaura Ramírez, quien nos está sintonizando desde Inglaterra. La vamos a dedicar a tía Viola y toda su familia que nos está sintonizando desde Suecia. La vamos a dedicar a Mariela Guerra y su familia en Málaga, a Rosel Stein, Greta Sánchez. La vamos a dedicar a Natalie Mersing, Judith Reina y Norma Peters, especialmente para ustedes, con mucho cariño, la próxima canción. Cansada, cuando el pesar agobia el corazón, yo me retiro y te busco en el silencio. Puedo escuchar lo dulce de tu voz. Si tengo fe, puedo mover montañas, puedo llegar donde antes nunca fui. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sobre tus alas. Muy alto puedo ir. No hay vida que no haya tenido hambre, ni corazón que no sepa sufrir. Mas cuando vienes todo es diferente. Puedo sentir la fuerza que hay en ti. Si tengo fe, puedo mover montañas y puedo llegar donde antes nunca fui. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sobre tus alas, muy alto puedo ir. Si tengo fe, puedo mover montañas y puedo llegar donde antes nunca fui. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sobre tus alas, muy alto puedo ir.
canción, una bella letra también. Me acaba de informar que Aldrico Felida también está de cumpleaños. Muchas felicidades a Aldrico Felida también. Que Dios le bendiga con muchísimos años más de bien salud y mucha sabiduría para los próximos años venideros. Especialmente para Aldrico Felida vamos a seleccionar la próxima canción. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Avívame con tu poder, Señor, con fuego en mi corazón. Creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, oh. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Eres más grande que cualquier. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me llevará entre sus brazos y cada recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, abre las puertas del cielo. Me amas como padre, como un hermano, como león feroz, como nadie. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Todo puede pasar, mas tú eres fiel. Todo puede cambiar, tú eres igual. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Señor, yo te exaltaré, yo me gozo en alabarte. Yo sé bien que Él puede, es más grande que el gigante. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Sí, mi disculpa, tenía que atender una pequeña cosa aquí en el estudio.
Sí, la próxima canción la vamos a dedicar especialmente a nuestra gente de Venezuela. La vamos a dedicar a tía Mireya. La vamos a dedicar a la familia Natale en Caracas. La vamos a dedicar también a Jessica Benaria, a Armando Rincón y Jessy Perota. Y especialmente para ustedes y también a Adorable Salas y la familia Dejón, especialmente para ustedes, con mucho cariño tengo la próxima canción. A ver con tu danza. Así como la vida danza. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor
Sí, podemos gozar, podemos tener gozo en Jehová, porque en Jehová tenemos la libertad. ¿Quién no quiere estar libre esta noche? Si no quieres estar libre, puedes levantar la mano. En Jehová tiene el poder. Dios tiene el poder para romper cadenas. Eso me hace recordar la historia del hombre que estaba de Genesaret, que estaba viviendo en el cementerio, que estaba poseído por demonios. No sé cómo logró, porque la Biblia nos dice que estaba encadenado, pero cada vez pudo quebrar las cadenas. Los demonios eran tan fuertes que él no tenía el control sobre ellos, pero cuando Jesús llegó a la orilla y bajó del bote, ese hombre, no me pregunta cómo, pero ese momento él tuvo la habilidad, la fuerza para ir corriendo y meterse al pie de Cristo. Y el resto de la historia es conocido. Ese hombre fue liberado de los demonios. Y no fue un demonio, no fueron 2, no fueron 3, no fueron 20. La Escritura nos dice que era una legión. Fueron muchísimos, pero el hombre fue liberado gracias a la misericordia de Cristo. Por eso esta noche nos podemos tener gozo en Jehová, porque en Jehová podemos obtener la libertad. La próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Colombia. La vamos a dedicar a Alejandra y Marco van der Linden, Isaac y María Paternina, Antonio y a Diana Herrera. La vamos a dedicar también a Gladys Carrasco, Mimi Carolina, Gladys Koch. La vamos a dedicar a Iván y Sharin Félida. La vamos a dedicar también a Latifa Félix, Orlando Ubilla, Atlin La Cruz y Setlir La Cruz. Especialmente para ustedes, el poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí Señor, y confesamos Señor que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh, aleluya. De Israel.
sí señor. Yo a la mar, sí señor. Guerrero, Jehová es mi guerrero. Levante ese grito de guerra conmigo. Jehová es mi guerrero. Aleluya. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza y con mi alabanza pelearé. Y pandero yo daré, cimbal y trompeta sonaré, y lo fuerte, con fuerte y alta voz yo gritaré. Señor, gracias. Señor, confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús. Que con esa cruz del Calvario, Señor, hace 2000 años, tú nos diste la victoria. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Especialmente para mi suegra Ivy Richards, mi suegro Amirko Papavinklar, para Charaska, para Marcelo, para Juni su casa, para Fernando y Erika, Dani, Kilian, tía Bronti, saludos tía. Especialmente para ustedes la próxima canción mientras vamos a preparar la prédica de esta semana. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer.
contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. La alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana. Mis queridos hermanos, les habla su hermano y siervo Isaac Paternina. Muchas gracias por esta oportunidad que ustedes me brindan. Les estoy hablando acá desde Holanda, especial o precisamente desde la ciudad de Utrecht. Vamos a estudiar hoy en el libro de Ezequiel, ¿sí? En capítulo 33, y vamos a estudiar este capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y vamos a ver cuál es el deber de la atalaya, cuál es el deber de nosotros como atalaya que tenemos, cuál es nuestro deber.
que nosotros como cristianos tenemos como la atalaya. Entonces vamos a ir desglosando todo este articulado, a ver qué dice. Entonces empezamos y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí estamos viendo que el profeta, cuando habla, vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando directamente palabra de Dios. Aquí el profeta no se está inventando ni sueños, ni haciéndose conjeturas, ni mucho menos. Él es muy preciso y muy claro. Está diciendo que vino a mí palabra de Jehová. Versículo 1 del capítulo 33. Dice, seguimos. Y le dice en el versículo 2, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, les dice así claramente, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, ya le está haciendo un anuncio, le está haciendo un anuncio, cuando trajere yo espada sobre la tierra, porque ustedes se acuerdan que para esta época el pueblo de Israel ya estaba muy sentenciado por todo pecado que había cometido, por tanto sacrificio de niños, por tanto acción a los Baales, y le dijo sobre la tierra. Entonces les dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Está siendo muy claro, viene en castigo. Y continúa diciéndolo, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Ya aquí vemos que la atalaya ya tiene una función, porque ha sido tomado y ha sido puesto en la torre. ¿Sí? Está viendo, él su deber, su misión es avisar cuando el enemigo venga. Esto sucedía en la época antigua, que la atalaya estaba obligado a dar la noticia cuando venía el enemigo. Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida actual y a nuestra vida espiritual, nosotros estamos marcados dentro del territorio, el cual es el reino de los cielos, el cual ha sido implantado por nuestro Señor Jesucristo, aquí en esta tierra. Y nosotros somos sus atalayas. Y Él nos ha puesto a nosotros por atalaya. Seguimos. Versículo 3 dice, y Él viere venir la espada sobre la tierra, y tocar de trompeta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Aquí nos está diciendo claramente, nosotros como atalaya tenemos que tocar la trompeta, avisarle al pueblo de que viene la espada, de que viene el hombre con la espada cortando. Y esto se traduce a obras de evangelización. Nosotros tenemos el deber de evangelizar. Si bien es cierto que en esta parte, hasta esta parte de la porción, este mensaje está siendo dedicado al pueblo de Israel. En este caso concreto, este es el mensaje que nosotros tenemos que darle primeramente a la iglesia. A la iglesia. Este es un mensaje directamente para la iglesia. Dice, continúa el capítulo 4, el versículo 4, dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, oye, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Aquí, en estos tiempos actuales del Evangelio, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, es cuando uno está oyendo el sonido de la trompeta, ya está escuchando el sonido. Y es cuando, en el momento que nosotros percibamos ese sonido, estamos en la obligación de dar la noticia de que el hombre de la espada viene.
Y si hacemos aplicación a este versículo, me está hablando claramente cuando nosotros en la iglesia, ¿sí? Tenemos errores, como todos los seres humanos, tenemos fallas, tenemos errores. Cuando algún miembro de la iglesia ya hierre, ya sea por ignorancia o por un dolo involuntario, o por una actuación involuntaria, que ese dolo involuntario sería como un dolo eventual, o por error, o porque efectivamente está siendo desviado, le llevamos la voz al mismo hermano, le estamos amonestando de que está siendo desviado del propósito y que no están cumpliendo el plan de Dios. Pero esto en la actualidad es difícil, oye, hermano, es muy difícil pero no es imposible, porque ahora como cristianos nos hemos vuelto muy sensibles, y si es algo que nos molesta a nosotros es que alguien nos haga dar a entender que por ocasiones nos estamos desviando del propósito que Dios nos entregó aquí en el reino de los cielos. Y son factores que hay que tener un grado de madurez para uno saber manejarse en ese aspecto. Porque es que estamos manejando una teoría de la mega sensibilidad. Ahora somos sensibles por todo y todo nos molesta. Todo nos molesta. Y si nos estamos molestando por cosas pequeñas, es porque nuestro corazón no ha sido formado plenamente en la intención y el propósito que Dios tiene con nosotros, que no estamos dentro de ese llamamiento, o no le estamos dando aplicación al 100% de ese llamamiento al cual hemos sido designados. Entonces son aspectos que nosotros, a medida de este proceso, que estamos en un proceso, vamos aprendiendo. Y todo en la vida es un proceso. Pero cuando entendamos de que estamos siendo procesados, pero ya vamos adquiriendo un poco de madurez, y estas situaciones no nos tienen por qué molestar, sino que con mucho amor aceptamos, mucho amor y humildad, aceptamos la petición o la sugerencia del hermano, si verdaderamente ese mensaje viene de Dios. Para ese efecto tenemos que discernir y tener discernimiento y entendimiento pleno de la palabra, que efectivamente estamos cometiendo ese error. Y seguimos, versículo 4, que cualquiera que viera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, esta alusión hace a la persona que oyó, porque él lo oyó. Entonces dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Es decir, que nosotros estamos librando nuestras vidas si estamos dando el mensaje. Si nosotros no le comunicamos al hermano porque nos daba temor o porque nos daba vergüenza decirle algo, esa vida caerá a culpa de nosotros. Pero si nosotros le llevamos la noticia, ya nos estamos liberando de esa responsabilidad. Esto es dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver en la parte, el versículo 6, que dice, pero si la batalla, pero mire, para ahora vamos a ver qué es la otra figura que se está presentando aquí. En el 1, donde habla, que hicimos alusión, dice en el 3, donde tocó la trompeta, es decir, que dimos la voz de la noticia. Ahora vamos a ver el 6, que dice, pero si la atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, oiga bien, no tocara, la atalaya vio, pero no está cumpliendo con el deber
Nosotros como hermanos estamos viendo, pero estamos callados, no decimos nada, nos quedamos callados. Y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, y aquí la responsabilidad va a ser de mano del atalaya, porque él no dio la noticia. Si bien es cierto que el hermano estaría en pecado, no dio la noticia, y su sangre demandará por culpa de él. Entonces le dicen, demandaré su sangre. Entonces en el versículo 7, entonces le dice, a ti te he puesto, hijo de hombre, te he puesto por la atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dice, oirás las palabras de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Dice, y a ti, hijo de hombre, nos está diciendo a nosotros, hermano, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Nosotros somos atalaya de la casa de Israel. Dios nos ha dado ese privilegio de que seamos sus atalayas. Qué gran privilegio nos ha dado el Señor. Ahora vamos a ver qué dice la otra parte. Esta parte que estuvimos leyendo del 1 al 7 demanda dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver a los no miembros de la iglesia, a los impíos, que está del versículo 8 al 9, y dice, cuando yo dijere al impío, se refiere claramente al impío, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Estamos viendo que el impío va a morir por su pecado, obviamente, pero el deber tuyo de atalaya es avisarle. Y aquí le dice, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. De tu mano. O sea, el Señor no quiere que nadie se pierda, ni impío ni no impío. Él quiere que todos se salven. Y le dice en versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Aquí Dios nos está poniendo como embajadores del reino de Dios. Y nos está dando la misión que llevemos su palabra, tanto dentro de su pueblo Israel, los cuales en esta actualidad somos nosotros por adopción por Jesucristo, ¿sí?, el cual es el reino de los cielos. Esta parte es de aplicación para nosotros. Somos los voceros, somos los embajadores de dar la noticia, ya sea a impíos o no impíos, o creyentes o no creyentes. Así, hermano, que siéntete bendecido, siéntete muy privilegiado, porque Dios te ha puesto por atalaya. Y es un privilegio grande que tú tienes, hermano. Así que disfruta de esta vida en Cristo. Tómate todo tu tiempo, hermano, y gózate la vida en Cristo, porque dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Nosotros en estos momentos hemos sido puestos por atalaya. Y esto no debe ser factor de tortura, no, de ninguna manera. Este es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que es un estilo de vida en deleite. Esto es un estilo de vida en gozo. Dios te ha puesto por atalaya, hermano. Y no pierdas esta oportunidad. No abortes el propósito que Dios puso en ti. Que tengas un día bendecido y bendiciones a todos. Muchas gracias.
Voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Aleluya. No me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder. Gracias al hermano siervo de Dios Isaac Paternina por el tremendo mensaje de esta semana. Y vamos a continuar. Estoy seleccionando una canción, sí, la conseguí. Y esta canción la vamos a dedicar con mucho cariño y mucho amor. La vamos a dedicar a Amaryllis de Asset. Sí, la vamos a dedicar también, déjame ver, la vamos a dedicar también a Raymond María en Curazao, a Mamalí, a Carmen y Paulo Barbosa. La vamos a dedicar a Irvin y su familia. La vamos a dedicar a Ruli, a Jennifer y Joffrey. La vamos a dedicar también con mucho cariño a Hernán y Sandra Trinidad, Tito y Monique Plata, Irvin Stradel y Charity Senia y su familia. Espero que les guste.
placeres, dinero y fama, que nada ya me importaba y de repente llegas tú. Me habían hablado de ti, que tú sanabas heridas, que podías cambiar mi vida, pero yo no les creí. Yo que he conocido el mundo, que nada lo hallaba grande, ya había vivido bastante y de repente llegas tú. Y como el alfarero me hiciste un hombre nuevo, te llevaste lo viejo y cambiaste mi actitud. Antes tenía en la mente agradar a la gente, ahora soy diferente, ahora agrado a mi Jesús. Antes yo quería fiestar, ahora quiero alabar. Antes yo quería bailar, ahora quiero danzar. Antes yo quería cantar, ahora quiero adorar. Todo lo viejo ya pasó, porque con Cristo yo vivo mejor. Todo lo malo se esfumó, porque con Cristo yo vivo mejor. Porque con Cristo yo vivo mejor. Óyeme, que bien me siento. ¡Ay, nada más! Placeres, dinero y fama, pero nada se compara con lo que me da el Señor. He cantado en todas partes, de África a Nueva York, pero cantarte cara a cara, ese es mi anhelo mayor. Placeres, dinero y fama, pero nada se compara con lo que me da el Señor. He sido reconocido y por muchos escuchado, pero deseo en mi corazón cantar en el cielo a tu lado. Placeres, dinero y fama, pero nada se compara con lo que me da el Señor. Yo he ganado mucha fama, me conformo y solo imploro, pero mi mayor tesoro será caminar contigo por las calles de oro. Ahora quiero alabar.
su luz ahora a mí me guía. Caminos de la vida. Y la próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño, con bendiciones y también saludos para la familia Soleyana, para mi hermano Cedric, mi hermana Geralda, para René y Camila, para Shermel y Rojan, Nigel y Nigeli, Isha y también Steve y Melanie. La voy a dedicar también a siervo de Dios, Gerald Dovale y Judeska y su familia completa, para Juventli, Shudrik, Shuderelis. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Y ahora sigue gozo. Al que yo le sirvo, le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder.
le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Suena, suena, suena. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando es como se alegra nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando es como se alegra nuestro Padre Celestial. Y ahora sigue el gozo. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. Y ahora sigue el gozo. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo, y es sentir como Eliseo la unción hasta los huesos. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo, y es sentir como Eliseo la unción hasta los huesos, 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 de la cabeza a los pies la unción, hasta los huesos, de la cabeza a los pies la unción, hasta los huesos. ¡Hey! 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 Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Ahí toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Qué fueguito tan quemante que me llena el corazón y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Qué fueguito tan quemante que me llena el corazón y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Como aquellos 120 allá en el Pentecostés, como aquellos 120 allá en el Pentecostés. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor... Y solo faltan 13 minutos antes que finalizamos la transmisión de esta semana. Y siempre al final de la transmisión te queremos dar la oportunidad para tener un encuentro con Cristo. Porque durante la transmisión, Dios quizás ha hablado a tu corazón. Quizás Dios te tocó. Porque el Espíritu de Dios está presente ahí donde tú estás. Yo sé que el Espíritu de Dios está presente aquí en el estudio. Y tengo la convicción que el Espíritu de Dios está también presente donde ustedes se encuentren en ese momento. Porque cuando dos o más son reunidos, y somos más que dos personas, reunidos, para glorificar a Jehová, su Espíritu estará ahí presente. El Evangelio de Cristo es un Evangelio vivo. Es un Evangelio de vida. Porque Dios y su Hijo Cristo Jesús no es el Cristo, el Dios de los muertos, sino de los vivos. Cristo mismo lo dice. El Padre en el cielo es el Dios de los vivos. Y por eso muchas veces no ponemos atención al infierno, pero más al amor de Cristo, a su misericordia, a lo que Cristo significa para nosotros, lo que Cristo puede significar para ti. Pero es un hecho que el infierno existe. Y la Biblia refiere muchas veces, en todos los libros, en todas las cartas del Nuevo Testamento, en el Testamento Viejo y en el Testamento Nuevo, la Biblia refiere a ese lugar que nosotros llamamos el infierno. Quizás ahora, hablando del infierno, quizás te da miedo. Pero la buena noticia esta noche es que el infierno en este momento está vacía. Muchos hablan y creen que el momento que uno pecó y muere, que se va directamente al infierno. Eso no es verdad. Porque el infierno y el abismo que hay dentro del infierno no fue creado para nosotros. Fue creado para los demonios. Y la Biblia nos dice que fuera del infierno también hay un lugar, yo no sé dónde es, pero
hay un lugar que fue creado desde el principio del tiempo, que es el lago de fuego y de azufre. Y ese lugar, el lago de fuego y el lago de azufre, ahí es el lugar donde nosotros podemos terminar. Pero la buena noticia es que gracias por la ofrenda que Dios hizo, por medio de su único Hijo Cristo Jesús, esta noche puedes escoger para no terminar en ese lugar tan horrible, el lago de fuego y azufre. Quizás te estás preguntando, pero ¿por qué existe el infierno? ¿Qué va a pasar con el infierno? La Biblia es muy clara sobre eso. El infierno es el cárcel para los demonios. Y al final del tiempo, el abismo, el reino de los muertos y el infierno serán arrojados en el lago de fuego y azufre. Y nosotros, tú y yo, cuando nos morimos, no morimos, fallecemos, morimos, el cuerpo se muere, pero el alma todavía existe. Pero va a llegar un momento que va a venir un juicio. Vamos todos a presentar en frente del trono de Jesucristo y vamos a ser juzgados uno por uno. Y la Biblia es muy consecuente en lo que la Biblia dice. El momento del juicio Jesús sentado en su trono y los ángeles alrededor de él van a abrir el libro de la vida. Y si tu nombre no está en el libro de la vida, vas a ser arrojado en el lago de fuego y azufre. Pues la buena noticia es que el infierno no es para nosotros y que el infierno está vacía. El lago de fuego y azufre también está vacía. Luego el anticristo y la falsa profeta van a ser arrojados ahí. El infierno con los demonios, con Satanás, van a ser arrojados ahí. Pero tú y yo tenemos la posibilidad para escoger, para no terminar ahí. Porque ahí cuando somos arrojados en ese lago de fuego y azufre, vamos a tener también una vida eterna, pero es otra vida eterna, no es la vida eterna que Dios prometió a dar a nosotros si aceptamos a Cristo Jesús. Es una vida eterna en un lugar horrible. La Biblia lo describe como un lugar oscuro donde se oye los lamentos. Pero Dios te da la oportunidad para escoger por la vida real, la vida eterna en el reino de Dios. Por eso el Evangelio es un Evangelio vivo, un Evangelio de vida, un Evangelio de amor, un Evangelio de justicia, un Evangelio de misericordia. Dios es tan bondadoso y tan misericordioso que Dios nos da la oportunidad para escoger. Y esta noche te pido para escoger por la vida real en el reino de Dios.
Y si Dios tocó tu corazón esta noche, si Dios ha hablado contigo, oíste la voz de Dios, y no estoy hablando tontería, porque uno se puede oír la voz de Dios, lo sé, lo he oído yo mismo, no una vez, varias veces. Esta noche, si Dios habló contigo y tu corazón te dice para escoger lo bueno, te quiero dar la oportunidad para escoger lo bueno. Esta noche puedes escoger por la vida. Un buen vida. Como podemos leer en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Esos dos versos nos dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y de ahí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que domina todas las cosas. Esta noche puedes escoger por la vida. Cristo venció a la muerte para ti. Y Cristo te quiere dar vida. Él quiere darte la victoria sobre la muerte, que es el resultado del pecado. Si esta noche quieres escoger por la vida, si esta noche quieres escoger por lo bueno, te invito para orar conmigo. Solo tienes que decir: Señor Jesús, perdóname. Te pido tu misericordia. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por no haberte reconocido como el Hijo de Dios. Perdóname mi falta de fe. Pero en este momento, esta noche, estoy convencido y te pido perdón y te pido que entres en mi vida y mi corazón. Lávame, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa y transfórmame en una nueva criatura. Una nueva criatura con un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Un espíritu de amor, un espíritu de generosidad. Y te pido, Señor Jesús, que escribes mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento, desde ahora, te reconozco como el Hijo de Dios. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Y si has orado conmigo, te invito para tomar contacto con nosotros. Queremos darte información, queremos guiarte, queremos caminar junto contigo en el camino que abrió para ti. Y te invito para compartir tu testimonio con nosotros, porque tu testimonio es muy valioso. Tu testimonio puede ayudar a otros sintonizantes de este programa para escoger, igual que ti, por la vida real en el reino de Dios. Vamos a finalizar la transmisión de hoy. Gracias por sintonizarnos. Estoy muy agradecido por que ustedes me han permitido otra vez para servirles. El próximo jueves estaré de nuevo con ustedes con la palabra. El próximo lunes, si Dios permite, estaremos de nuevo en esta constelación, una nueva semana con el Señor. Y mañana mi hermano Seri Soliana continuará con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local.
aquí en Holanda, en el Caribe, Latinoamérica, será el 5 de la mañana. Gracias por sintonizarnos, que Dios les bendiga, cuídense y hasta la próxima vez. Chao, chao, chao. Y vamos a finalizar con la canción de la vida. Celebrad a Cristo, celebrad. Cristo celebrar.